Se me hizo de día sin haber dormido. En algún momento de la noche, de cada noche, el gurí se mete en mis pesadillas. Aquel gurí que mandé a degollar en India muerta. En mis pesadillas que sin falta tienen lugar cada noche, el gurí me mira fijo con sus ojitos azules, aunque ya no queda una gota de miedo en su mirada. Ese miedo que se había apoderado de aquel gurí a quien mandé a degollar en India muerta como un perro sarnoso, ahora es mío. Es solamente mío, como son mías casi todas las cosas que existen en este pedacito de pampa olvidada por Dios. Hace poco más de 2 meses volvió a mi memoria el recuerdo de aquel gurí degollado, y desde entonces me arrebata el sueño cada noche. 25 años pasaron desde aquella desgracia que durante mucho tiempo mantuve olvidada, pero hace poco más de 2 meses, como de la nada, como esos aguaceros que llegan desde esa misma nada sin que nadie pueda anticiparlos, aquel gurí volvió a mi memoria, y desde entonces me observa durante cada noche con sus ojitos azules que mantiene clavados en los míos. Ojitos azules, los del gurí, ojitos glaciales, ojitos vacíos. ¿Qué edad podría haber tenido ese muchachito oriental que combatió para Rivera en India muerta hace ya 25 años? ¿15 años? ¿16? No más que eso, calculo. Pudo haber sido mi hijo, y aún así me cobré su vida, pienso. Pudo haber sido un soldado que en otra guerra hubiese combatido a mis órdenes. También pudo haber sido un hombre que con el correr de los años me hubiese servido bien. Ese gurí pudo haber sido todo eso que en este momento imagino, pero no llegó a ser nada. Esa tarde en India muerta, hace 25 años, yo decidí que ese gurí no fuera mi hijo, ni un soldado de mi tropa, ni un hombre, ni nada. No llegó a nada porque yo lo mandé a degollar como un perro sarnoso. Por cierto, no fue el único al que despené esa tarde de marzo de hace 25 años en el arroyo India Muerta, en tierra oriental. Fueron muchos otros, más de 500 calculé yo en aquel momento. Algunos los mandé a fusilar y a otros a degollar, como hicieron mis paisanos con ese gurí. En mis recuerdos, todos esos cadáveres esparcidos en India muerta solo son sombras que no tienen rostro, salvo aquel gurí oriental, que es el único que recuerdo entre todos ellos. Lo recuerdo con nitidez. Vestía una chaqueta desgajada de paño azul y un kepí que apenas le llegaba a cubrir la melenita rubia. Recuerdo también sus ojitos glaciales, azules, vacíos. Noche tras noche y de la misma manera lo sueño al gurí. Está de rodillas con las manos atadas a la espalda, con un tiento, sacudiéndose como un potro encabritado. No grita, no lloriquea, tampoco suplica, no me habla. Veo en sus ojitos azules, glaciales y vacíos que me perdió el miedo, aunque eso no significa que quiera morir. Nadie querría morir siendo tan joven, ni siquiera yo, que hace mucho tiempo que dejé de ser joven. Una y otra noche me sueño a mí mismo, repitiendo la misma orden. Salvo yo, nadie habla en mis sueños. Siempre hablo con voz de trueno en mis sueños. Les hablo a mis hombres con mi voz de trueno y ellos guardan silencio. Y les imparto órdenes que cumplen sin variación alguna, noche tras noche. En mi sueño ordeno que 2 de mis hombres traigan al gurí y lo degüellen. En ese instante del sueño, uno de mis paisanos lo pone de pie, le quita el kepí, lo toma de la melenita rubia y lo mantiene bien sujeto mientras otro le va hincando la hoja de la cuchilla en el pescuezo, justito ahí donde termina la oreja. La carne se abre y un río de sangre se le atora en la garganta. El gurí sabe que se muere. Se sacude intentando librarse del tiento que le sujeta las manos. El tiento le lastima las manos y le contrae los dedos. Se está muriendo de a poco, pero sus ojitos azules no se apartan de los míos mientras va drenando el último manojito de vida que le queda por esa endija profunda que mis paisanos le acaban de abrir en el cuello. Cuellito blanco y fino, cuellito de cisne. En ese preciso momento me despierto, con el corazón sobresaltado, con los huesos calados por el frío, con las tripas en llamas. Me despierto y caigo en la cuenta de que una vez más
Se me hizo de día sin haber dormido. Doy vueltas y vueltas sobre el colchón tratando de no despertar a Dolores. Ella duerme a mi lado apacible y a su lado en la cunita duerme Cándida. Las observo dormir y siento envidia de ellas. Lo mejor, me digo en ese instante, será que me ponga de pie y que comience mi día, aunque aún no haya amanecido. Hace mucho tiempo ya que mis días comienzan en la mitad de la noche, con el corazón sobresaltado, con los huesos calados por el frío, con las tripas en llamas. Así comienzan mis días en medio de mis noches. Amanezco sin que amanezca. La gloria y el espanto, de mi autoría, novela. Entonces un poco de museos, como insiste Luis, quien también insiste con que Mariana se pase al hotel con él. Dejá los tortolitos en paz, reina, tienen unos días nomás, le dice mientras Mariana mira los caños de colores del Pompidou y se pregunta cómo puede ser que eso se considere arte contemporáneo. También se pregunta por qué Luis está tan seguro de que el romance de Jimena con el cabezón va a ser tan corto. Igual accede y junta sus 4 cosas en lo de Miguel, exagerando la cara de ofendida. Porque no está ofendida, lo que está es preocupada por su amiga, y un poco celosa también. Jimena suelta un último y poco convincente «¿Seguro, Mari?», que la única respuesta que obtiene es un mutis por el foro. Después Jimena se dedica a convencerse de que Miguel le gusta de verdad. La cuestión le lleva 3 días. 3 días de dejar que Miguel le cocine platos franceses y de coger como conejos. 3 días en los que Mariana, 1, va con Luis a Versalles y durante el viaje de vuelta canta una y otra vez «El lujo es vulgaridad, dijo y me conquistó». 2. Le pide a Sophie que la vuelva a agregar al grupo Modern Family y se somete a un interrogatorio sobre su viaje de parte de todos los miembros, menos de Christian, quien lo único que hace es leer las intervenciones, y de Dani, quien la única respuesta que recibe a sugerencias como «Traete todas las camisetas originales del Paris Saint-Germain que pueda, forrita, que acá le sacamos una re diferencia». Son manitos mudas de ok. 3. Encuentra un mail de S. Hernán que dice «Linda, ¿cómo andás tanto tiempo?». Le contesta con un «Muy bien, ¿vos? ¿Y Carmencite?». Y extraña a Jimena por no poder compartir instantáneamente ese último chiste-agresión para ese chabón que ahora le resulta solo un personaje del que alguna vez alguien le podría haber contado y del que ella habría opinado siempre es un piernucho del orto. 4. Chatea 6 veces con Christian y todas las veces en algún momento le escribe «Tonto, te odio» y después se sonríe y revolea los ojos. 5. Toma mucho vino, accede a probar cada uno de los quesos que compra Luis entusiasmado y siempre dice «Ese está podrido». 6. Comprueba cuál es su lugar en el mundo. Hermoso París, pero al 6.º día extraña como loca el dúplex. Yo conozco gente que merece sagas infinitas, historias que se construyen y derrumban todo el tiempo y vuelven a levantarse, vidas que dejarían cualquier literatura fantástica convertida en un cuento para niños. Esas son las historias que no voy a contar porque sus vidas siguen plantando barcos y cosechando peras de los olmos, y siempre es demasiado pronto para empezar. Esta es la historia que no voy a contar. La de la chica que salió de su casa a los 16 con un par de pantalones viejos y 2 revistas de historietas, y no terminó ni loca, ni muerta, ni puta, ni drogadicta, sino que levantó un imperio de amigos, protegiendo a los débiles y amamantando hijos de todos, bailando con el sol y regalando los libros después de haberlos leído. La de la mujer que construyó su casa con materiales robados al desperdicio, con lo que otros iban a quemar en una hoguera, y le quedó hermosa. Brilla su silueta contra el horizonte y la gente se para a mirarla. Juntó un poco de harina, un poco de telas de colores y un poco de música, y lo cocinó todo para una fiesta. Le dio el único pan que le quedaba a la vecina que ni siquiera conocía,
y compró una botella de vino blanco en lugar de ir el 8 de octubre a buscar regalos. Pensó que los Reyes Magos harían su trabajo y lo hicieron. Se fue de viaje y volvió siempre a otro lugar porque los lugares se movieron con ella. Puso en su mochila ciudades, hornos y bicicletas, dunas y arroyos y sueños postindustriales llenos de grafitis. Pero su mochila nunca aumentó de peso. Pagó todas las cuentas que le llegaron cuando pudo y cuando no pudo, colgó un cable del alumbrado público para enchufar la moladora. Y en cada uno de esos movimientos abrazó a alguien. Alojó en su carpa a uno más pequeño y le pidió un calce a uno más robusto para trepar a su castillo y protegerse del viento. Hizo una sopa gigante para todos los que estaban enfermos y después se mandó una borrachera de 2 días para festejar cuando se habían curado. Nunca le faltó nada porque todo lo que tenía se lo regaló a la vida y la vida le devolvió lo suficiente. Todo lo demás no era necesario. Que si iba a contar algo de ella, me dijo, que eligiera algo sencillo, como que una mañana se levantó y se fue a trabajar. Una mañana cualquiera se levantó y salió cuando todavía estaba oscuro para alcanzar el primer ómnibus directo. Al cruzar el paso de la cañada se resbaló por una piedra y cayó de cara contra el pedregullo. Ese día faltó a trabajar y se dio cuenta de que era feliz. Así que no fue más a trabajar a ese lugar. No esperó el momento más conveniente ni fingió que el brazo se le había quebrado. Se inventó otro trabajo al día siguiente y celebró cocinando una pizza. Y me dijo que mejor no, que no escriba nada sobre ella, porque existir no precisa trascender de eso. Que ponga la ropa a lavar antes de que llegue la tormenta. El cazador. Aparecieron por el camino central después del mediodía, a la hora crucial de la siesta, cuando solo los árboles se mecen, aguantando el viento, y el tiempo se vuelve lento, atrapado en el aire. Les sorprendió el silencio abismal que dormitaba en las piedras y el olor agrio de los jazmines. Por lo demás, Abaité era un caserío fantasmal como tantos otros, barroso y pobre, donde invernaban hombres violentos, mujeres resecas, y la vida se mostraba apenas como un suspiro detrás de las paredes. En el lugar más seco a la orilla del río, al borde de un barranco pedregoso, levantaron con celeridad sus carpas ferroviarias. Traían los huesos dislocados por el largo viaje y un polvo oscuro les espesaba la piel. Eran algo más de 20 hombres con la misión oficial de continuar un ramal de vía que, arrastrándose desde el sur, apuñalara el patio trasero de Abaité, perdiéndose Brasil adentro. A Camargo, el capataz, le extrañó que nadie saliera a recibirlos. Apenas presintieron sombras, rostros difusos en el hueco oscuro de las ventanas, desconfiados, sórdidos, fantasmas todos. Más tarde, cuando ya la noche empezaba a abrazarlos con sus tentáculos y lenguas de faroles lamían el aire, vieron el humo espeso de un cigarro bajando hacia el campamento. Atrás venía Enson Lemos, y la sombra siempre alerta de sus ojos apacibles, el abdomen reventando los botones de la charretera y esa sonrisa seca de la gente que no tiene edad. Les dio la bienvenida en un dialecto intrincado, mezcla de español antiguo y portugués mal hablados. Se presentó como único representante de la ley en aquellos páramos, mostrando orgulloso el documento ministerial que lo oficializaba, y ensayó su pose más policial para acariciarse las patillas largas y ponerse a las órdenes. La noche encontró a Lemos sentado en torno al fogón, atrapando presuroso la botella de caña que corría de mano en mano, alargando la charla. El comisario resultó ser un hombre de conversación fluida que, con la voz cada vez más enmohecida por el alcohol, les contó del animal que rondaba por esos días los campos de Abaité, embrujando de silencio el pastizal. Un tropero muerto y el testimonio del joven Potoco Sena, que salvó a su majada a punta de cuchillo del ataque de un bicho desconocido, entre lobo y zorro que aúlla y ladra como un perro, les dieron la seguridad a los viejos de enfrentarse
a la presencia cierta de un lobizón. Luego de esa revelación que nadie hubiera deseado escuchar, se produjo una muerte inexplicable. Saturnino Núñez apareció con una estaca partiéndole el pecho, flotando en las aguas de la laguna del Ica. Un siglo en Atuntaqui. El Ecuador, la noche callada, los Andes, el firmamento, las galaxias que giran hechizadas sobre este pueblo reclinado en la montaña y entregado a las alturas. Se llama Atuntaqui. Sé que vine a leer poesía en la ciudad cercana y alguien me trajo al hostal de este pueblo. Vine de día, vi los bungalows que dan a un largo patio pulcramente enjardinado. Aprenderé que los jardines en la cordillera son una respuesta en dimensión humana a la pregunta infinita de la noche. Y de pronto el silencio de esa noche, el que hiere los oídos y duele. Al principio un gato llora en el tejado, su maullido escribe en el silencio, es hambre o tal vez esté en celo. Salgo al patio bajo una fina luna menguante y toda la noche es helada de los Andes, ateridos de estrellas. Lo llamo, dejo una galleta sobre un paredón y de repente lo veo, es amarillo. Me observaba desde el alero y ahora huye. Tal vez venga después por la galleta, ya no lo oiré más. Ahora estoy solo, ahora es apenas mi pensamiento quien escribe en el puro silencio de la noche andina. Me pregunto por todo lo que fue preciso para que una noche yo estuviera aquí, en el silencio de este pueblo que se llama Atuntaqui. Este pueblo meticulosamente auscultado por los astros bajo la línea del Ecuador a 2000 kilómetros de altura. Me formulo la pregunta para dibujarla sobre el papel blanco del silencio, hacer volutas con el pensamiento. Porque la respuesta no importa, y también siento miedo y llamo a mis muertos para que me acompañen una vez más, ahora grabados en el silencio mineral, pero mis muertos no me oyen. No quiero dormirme todavía, quiero dejar que entre en mí, como en un trance, el silencio prístino de Atuntaqui. Yo era suyo desde siempre. Voy disolviendo mis pensamientos hasta no saber qué estoy haciendo en esta noche, ni reconocer siquiera quién soy. Había llegado el momento de detener mi escritura y anularme. Y entonces fui silencio. Durará un siglo. Es mejor hablar poco. Cuanto menos, mejor. Los gatos no hablan. No son como los perros que ladran y ladran. Los escucho a toda hora. De mañana hay algún perro bajando por las escaleras a saltos de felicidad porque va a oler la calle. Más tarde ladridos con variada entonación y distinto grado de distancia se enredan canciones. En la noche, bueno, en la noche escucho de todo, desde aullidos solitarios, coros sinfónicos, hasta ecos de alerta canina. Los gatos, en cambio, son silenciosos. Tienen la parsimonia de los felinos. Solo saben exigir sexo y comida. Cada urgencia a su tiempo. Y tienen memoria. Tanta que no solo recuerdan lo suyo, sino lo de su especie y hasta lo que nadie más recuerda. El cuento de que los perros se llevan mal con los gatos es solo eso. Una mentira que se convierte en verdad por reiterada y convence a los mismos protagonistas. Son animales distintos pero no excluyentes.
Así las guerras humanas. Después de las guerras del Instagram, todo se tornó difuso. El recuerdo más añejo que aloja el bocho de él es el del impacto que le causó haber visto en una primitiva sala la llegada del tren de los hermanos Lumière. 50 segundos de un tren llegando a la estación. Primera vez para muchos en esto de ver imágenes en movimiento. Los presentes creyeron que el tren los arrollaría. Hubo desmayos, cuerpos a tierra, gritos. Hoy ya ni puede armar un tren en su cabeza. De aquella experiencia le quedó la palabra tren, el concepto de movimiento y el cagazo padre. Fue boga, rocker, profe de gym, empresario y poeta best-seller. Supo ser otras cosas que no recuerda. ¿Cuánto llevaba entre los vivos? No existía forma de percibirlo. Nadie junaba en qué época estaríamos, con la vieja manera de contar los días. El tiempo era cosa del pasado. En ese pasado tuvo un amor. Fue hace mucho, demasiado. De él solo recuerda la sensación de felicidad. Sentado en ese par de aisladas vías, ubicadas en medio de un vasto mar de tierra. A lo lejos, seres de su misma raza, con una expectativa de vida absurdamente inferior a su flamante eternidad. No aloja su bocho, dónde bebió, qué aplicación bajó, pero entiende que no morirá. Probó a echarse en pedacitos. Al rato ya estaba de nuevo entero. Empieza a oscurecer. Hacía mucho que no pasaba. Se acuesta entre las vías. En instantes cerrará sus ojos y soñará el único sueño posible: que la palabra tren lo arrolla y que por fin es su fin, y que él, en algún espacio infinito, un tanto difuso, se reencuentra con su ser amado, que no tiene rostro, claro, pero que está ahí. Está ahí. The Time Machine 6. El 7 de abril de 2067, un físico que daba clases en el Normal, Mariano Acosta, construye una máquina del tiempo muy parecida a la de H.G. Wells. Antes de viajar se droga con ácido, esperando percibir de otra manera la inédita expedición. El problema, claro está, se presenta cuando comprueba que el futuro es un delirio, un caos lisérgico, y no logra entender si lo que ve es una línea temporal alternativa, el fruto de la droga, o Dios volviéndose loco finalmente, Dios pateando el tablero, olvidando sus propias reglas. Regresa al presente. Ahora se lo ve en Plaza 11, gritando, mientras los evangelistas lo insultan.
Hacía 8 años, el doctor Roca, que era seco como una avellana y duro como una columna de mármol, había transitado delante de mi cama sin detenerse. Había musitado sin que le preguntara: «¿Su hijo es normal, señora?», y se había alejado sin que yo tuviera tiempo de reaccionar o expresar algo. Erguido como un huso, con la túnica blanca desabrochada que flotaba a su alrededor, escoltado por 2 enfermeras morenas, tan altas como él, que iban a sus costados como 2 oscuros ángeles guardianes. Ninguno de ellos se acercaba a las parturientas, se posaban apenas como aves de paso cerca de las camas. No nos tocaban ni nos sonreían, ni se inclinaban para felicitarnos por un suceso que debía alegrar a todos, pero sus palabras eran, según estaba establecido, el salvoconducto para la alegría que vendría después, porque entonces a las madres que teníamos hijos por cesárea no se nos permitía reunirnos con ellos enseguida. Solo después de muchas horas podríamos verlos. El cuerpo médico se apoderaba de tu hijo por 12 horas. Lo ponían en la cuna entre una fila de recién nacidos, le daban el primer alimento y lo estudiaban como a una rata de laboratorio. Así se te hacía ajeno por un día el hecho de ser madre. Recién salido del útero materno, tu hijo no tendría por todas esas horas el calor de tu cuerpo, ni se prendería tu pecho, ni escucharía los latidos de tu corazón. Esa era la regla en aquellos tiempos autoritarios, en que el autoritarismo lo impregnaba todo, y no solo porque estábamos en dictadura. La maternidad y el sanatorio entero eran el coto del poder médico, que venía de mucho más atrás que el de los militares golpistas, y al nacer un niño, primero lo clasificaban y lo etiquetaban, y después decidían cuándo podría juntarse con su madre y su padre. El contacto del recién nacido con el cuerpo y el calor maternos era secundario. Las palabras frías del doctor Roca no me conmovieron. Claro que mi hijo era normal. ¿Acaso podía ser de otra manera? Esta vez, el neonatólogo no había venido en horas, y a momentos yo había tenido la sensación de que mi hija había nacido muerta, y muerta estaba para ellos de alguna manera. Yo había escuchado, cuando me estaba recuperando de los efectos de la anestesia y no me sentía aún con total conciencia, una voz femenina que me decía: «Tuve una nena, señora». Y nada más. Después, silencio, un extraño silencio mientras era transportada por largos corredores en la camilla fría que me llevaba a mi sala. Era un infinito blindado por el silencio. En aquella tarde de Garúa, Martínez desencilló y sin pronunciar una palabra entró al vapor de las calderas. A Lucía no le pareció extraño el deambular de su esposo, ya que el buen humor emergía de su mirada. Preparó el mate y mientras lo tomó, Lucía pudo percibir que su esposo lo disfrutaba de una manera especial. Pero, sin que de su boca saliese nada parecido a una palabra, terminó con sus tareas. Recostado sobre una almohada, la esperó. Las caricias prolongaron su fuego hasta un amanecer que fue blanco, los besos con la noche como manto y los aullidos mudos de las ranas haciendo música. Cuando Lucía despertó, Martínez había preparado el mate y puesto a tostar unos trozos de pan. La mujer estaba asombrada. Más sorprendida quedó cuando él la miró con una cómplice mirada de encantamiento. Sus respiraciones vibraban y parecía que el silencio los unía, como a la luna el mutismo de la tierra. Entonces su mujer le preguntó si le dolía la garganta. La respuesta del hombre fue una mirada tibia, pero no habló
No explicó nada de lo que le ocurría o si le había sucedido algo. Nada. Los silencios que vinieron fueron parecidos. Lucía recordaba cuando él todavía hablaba y utilizaba el lenguaje para dar órdenes, para pedir ayuda, para maldecir el clima, a los negocios, a los vecinos o a los amigos. Ahora era otro. Y consultó con un vecino. Se había sentido hablar a su esposo en el último mes. Solo silencio. El hombre que no habla no es changa, porque uno nunca sabe en qué está cismando, repetían. Cuando el silencio llegó al verano, le dijeron que tenía que hablar, que era imposible saber lo que un hombre piensa de esto o de aquello. La voz es todo para un cristiano. No puede ser que te hayas quedado mudo. Vos fuiste medio lelo toda la vida, pero esto es de más. No, señorito. Tiene que hablar. La respuesta fue la sonrisa de un río crecido. Fue tan dulce su mirada que todos quedaron expectantes. Ahora habla. Pero nada. De ese modo quedaron convencidos de que el hombre estaba loco de atar. Pucha que lo tiró con la locura que lo ataca a uno así de golpe, comentó uno. Hasta el comisario había concurrido en una ocasión a charlar con Martínez con el pretexto de una consulta por un problema legal. Pero el hombre se había blindado de silencio y de su boca ni siquiera la ley consiguió una palabra. Una madrugada montó su caballo y tomó el camino rumbo al cielo silente y negro. Se perdió cabalgando, quizás buscando un pago menos ruidoso, donde no tuviera la necesidad de dar explicaciones. Desde esa tarde, Lucía endureció su cuerpo detrás del cristal de la ventana de la cocina y como una estatua fusilada espera el retorno de su esposo. Es que aún deben hablar. El amor es como un bicho de luz. Le digo y le cuento que mi juego favorito de la infancia era matar luciérnagas. El lugar al que llevaba los cuerpos era el arco de rosas del fondo de la casa. Nadie me enseñó a sacarles la luz. Aprendí sola por instinto. Arrancaba la parte de atrás y las ponía una a una sobre mis dedos como joyas. La pasta luminosa, una vez muerta, dura apenas unos minutos de fluorescencia, lo suficientes para que el truco sea efectivo. Una mañana de curiosidad encaré mis muertes. En un costado del arco, amontonados y secos, vi la pila de bichos negros pegoteados por el rocío contra el piso. Eran escarabajos cucaracha con pretensión de hada. Sentí un asco pánico por cada una de mis noches de cacería, por cada vez que había tenido esas patas sacudiéndose la muerte entre mis manos. Sin embargo, al poco tiempo volví a cazar. La luciérnaga, sin su luminosidad, es simplemente un bicho perturbador como cualquier otro, pero era capaz de soportar su fealdad ordinaria por un poco de su brillo. Algo así también es el amor. Imposible alcanzar su luz sin habitar el monstruo que la sostiene. ¿Cómo está, señora Victoria? Soy Fermina Catacata, su vecina que vive para el lado del Zorrito, cruzando el Calchaquí. Rodrigo me dio su dirección y entonces yo le escribo esta carta. ¿Sabe qué? Es que la soñé a usted y vio cómo soy yo, ¿no? A mí me consultan. De lejos llegan y me preguntan por mañana. ¿Se acuerda cuando vino y la llevé al lugar ese donde el Teuco dijo que vio caer la luz? ¿Usted se acuerda? Bueno, ayer fui hasta allá. Voy a buscar yuyos, ¿vio? Bien tarde regresé a la casa. Todo estaba quieto. Era raro, porque a esa hora hay alboroto de loros. Bueno, es que le quería contar que le soñé. Soñé que sus dos piernas le venían de cabrita. Después todo su cuerpo se hacía chiquito, pero como pájaro tordo. Después era usted de polvo y con alas enormes. Y yo le decía, hay un balcón enrejado.
No hay plantas, ni una sola planta. Algo flota blanco ahí. Creo que es una ropa. Muy cerca hay una copa de árbol. ¡Volá!, le gritaba yo, y usted se iba. Era polvo oscuro en el aire. Un viento fuerte la dejaba entre las ramas como ceniza. Y después iba entrando despacio a esa casa del balcón. Y se dejaba estar en todo lo que había, en cada cosa chiquita y quieta, como lluvia de recuerdos. Y el silencio a esa gente le crecía. Eso le quería contar, señora Victoria. Cuando llegue aquí usted venga a verme, venga que la espero. Gracias.